Mi esposa Lucía perdió a su madre y a su amante el mismo día, todo porque su madre y su entrenador personal fueron sorprendidos jugueteando en un coche y murieron calcinados en el incendio. Ella sollozaba hasta casi quedarse sin aliento, diciéndome que yo era la única familia que le quedaba. Y sin embargo, yo sabía desde hacía mucho que aquel incendio, tan accidental, había sido en realidad una sorpresa que mi esposa había preparado para mí. Capítulo 1. Terror en una noche de lluvia torrencial. Aplasté la 13ª lata de cerveza y entonces el punto rojo del GPS del auto comenzó a parpadear sobre el Hotel Dragón Dorado, en el nuevo distrito. El bolso de cadena Chanel de Lucía yacía en el asiento del copiloto. De un bolsillo interior asomaba una tarjeta dorada, habitación 328, con el logo del estudio de entrenamiento personal Makoto debajo del número. En el borde, aún quedaban granos de proteína en polvo. Esta noche llevo a Sofía al IMAX a ver Oppenheimer. No me esperes. Me lo había dicho hacía 3 horas, mientras se aplicaba ese labial negro de Tiffany que yo mismo le regalé. El aroma a cereza se mezclaba con el sándalo de las puntas de su cabello. Ese olor ahora me provoca náuseas. Ni siquiera el limpiaparabrisas a máxima velocidad podía barrer ese aguacero. Al otro lado, un piso más arriba, la ventana panorámica de la habitación 328 brillaba bajo una lámpara de pared color ámbar. La cortina translúcida ondeaba unos 30 grados por la fuerza del viento. Makoto, no ha cerrado la cortina. La voz de Lucía flotaba entre la lluvia. Alcé mis binoculares Leica a través de las lentes. El moretón en su clavícula se veía nítido. Esa mañana, cuando le pregunté al respecto, me respondió, me lo hice contra una pelota de yoga. La realidad, en ese momento, la que chocaba era ella, contra Makoto. En esa habitación, la lluvia salpicó de repente los binoculares. Los froté con la manga, los dientes apretados. Lucía, murmuró Makoto, ¿hay avances con el divorcio del que hablamos? La risa de Lucía se mezcló con el trueno. Cuando termine el periodo de espera de su póliza de accidentes personales, no voy a divorciarme, seré viuda. Presioné el botón de grabar. Lucía giró la cabeza hacia la ventana. Instintivamente me hundí entre las sombras. Hay un reflejo, dijo, tirando de una manta fina. Makoto se rió por lo bajo. ¿Quién te seguiría en una noche como esta? Ese nerd de tu esposo seguro está en la oficina picando código. La luz de la 328 se apagó. Guardé el video en una memoria USB. Bajé al auto. Y descubrí que me temblaban tanto las manos que apenas podía meter la llave en el encendido. De pronto, el Bluetooth del coche explotó con ¿te casarías conmigo hoy? El ringtone personalizado que Lucía me había puesto cuando nos casamos años atrás. En ese entonces, susurrándome al oído, me dijo, esta canción es perfecta para un nerdito formal como tú, te queda como anillo al dedo. Golpeé el volante con el puño. La bocina desgarró la lluvia. Se acerca el día de barrer las tumbas. Y este nerdito formal los va a mandar a los dos, directito al infierno. Capítulo 2. Plan del fallo de frenos. Esta noche me fumé una cajetilla entera. Las brasas chispeaban en la oscuridad. A la mañana siguiente, muy temprano, Lucía volvió a casa con el rostro agotado y metió la llave del Mercedes en el bolsillo interior de mi traje. Su perfume había cambiado a una nota de cedro, sin poder tapar el aftershave masculino que aún quedaba en los puños de su blusa. Dijo, pasé la noche en casa de mi mejor amiga y el concesionario 4S comentó que la caja de cambios hace un ruido raro. Ve a ver qué sucede. Bajó la cabeza para arreglarme la corbata. Los moratones, un rastro de besos cubierto con base, se extendían bajo su clavícula. Luego añadió, de paso recoge del tinte mi abrigo de bisón. Asentí con apatía. Para actuar hay que aparentar. Conduje el coche lentamente hacia el puente transoceánico y, como era de esperar, los frenos se bloquearon de golpe. El tablero indicó que la temperatura del aceite de la transmisión estaba al límite. Un olor a quemado mezclado con humo azul surgió del chasis. Con calma tiré del compartimento secreto bajo el asiento. El dispositivo de corte remoto de combustible que instalé la semana pasada me salvó la vida. 3 meses atrás, al descubrir lo de Lucía y Makoto, empecé a seguirlos, y hallé una pista inesperada. Makoto también mantenía algo con mi suegra, y Lucía no lo sabía. Aquella noche, en un ángulo muerto de la cámara, mi suegra Sandra clavó una jeringa en el conducto de líquido de frenos y preguntó, Makoto, ¿esta dosis basta para que se lance al mar y sirva de comida a los peces? Makoto respondió con dulzura, cuando él muera, Lucía tendrá 3 pisos en distritos escolares y las decenas de millones que dejó ese difunto. Lucía ni siquiera es tu hija de sangre. Si luego nos deshacemos de ella, podremos volar libres juntos. Makoto y Sandra se echaron a reír.
Más tarde la policía de tráfico recuperó la bomba de freno deformada y el forense detectó un exceso de aceite de dimetilsilicona. Ese lubricante aeronáutico solo aparece en el gimnasio de Makoto. Llegado a este punto, quieren matarme. El desenlace solo puede ser una guerra sin tregua. Lucía, cuando sepas que Sandra no es tu madre biológica, cuando sepas que Sandra y Makoto también están liados, ¿qué cara pondrás? Lo espero con ansias. Capítulo 3. Primer encuentro y conspiración. La primera vez que vi a Lucía fue a las 3 de la madrugada, cuando el servidor de la empresa se cayó. Como nueva contable, estaba en cuclillas ante la sala de máquinas comiendo un sándwich. La nata en la comisura de sus labios me recordaba al gran gato naranja de mi pueblo. Aquella noche tardé 47 minutos en restaurar el sistema solo para que pudiera irse a casa antes. Lucía dijo, Jorge es todo un crack técnico. Bajo la taza de café que me tendió había 2 entradas de cine. En la oscuridad de la sala tomé su mano. La primera vez que vi a Sandra fue a finales de otoño de 2018. Sostuvo el telonjín del Lago del Oeste que le regalé y palpó con la yema el precio en la etiqueta. Preguntó, ¿el señor Wang es programador? ¿Del tipo que arregla ordenadores? Cuando lanzó el té a la papelera, las gotas salpicaron mis zapatos Egna, comprados con 3 meses de sueldo. Luego usó su boquilla con incrustaciones de oro y jade para levantar el róbalo amarillo que había traído mi padre y comentó, ¿un vendedor de pescado del mercado quiere ser mi consuegro? La sangre que resumaba de las agallas manchó su manicura recién hecha. El día de la boda llovía a cántaros. Lucía insistió en usar un vestido de novia sin hombros. Bajo la clavícula llevaba tatuadas las iniciales de mi nombre, que Sandra cubrió con un chal. El maestro de ceremonias me pidió arrodillarme para servir el té de presentación. Apenas toqué el borde de la taza de porcelana celadón cuando ella retiró la mano y dijo, ¿en la tierra de los Wang todos cobran los sobresarrodillados? La sala estalló en carcajadas. Miré hacia la mesa de mi padre, sus manos, llenas de sabañones, se frotaban con nerviosismo. Apretaba el sobre rojo que contenía los 888 yuanes reunidos vendiendo 3 mu de caña de azúcar. Padre dijo, consuegra, beba su té. Con la espalda encorvada, le tendió la taza. El abrigo de bisón de Sandra rozó sus uñas agrietadas. Comentó, dicen que vuestro pueblo apenas tuvo internet este año. Con razón al pequeño Wang le obsesiona tanto la contraseña del wifi. Deliberadamente alzó la voz en la última frase. Uno del equipo de filmación se contuvo la risa hasta hacer temblar la cámara. Lucía apretó mi mano bajo la mesa. En su palma había un corte hecho por el marco que rompimos anoche durante la pelea. Entonces lloró diciendo, mamá lo hace por tu bien. Ahora la herida se clavaba en mí como vidrio incrustado. Durante el brindis, Sandra detuvo al camarero y dijo, cambien todo por Louis XIII. A la cuenta del pequeño Wang, miré fijamente el precio de 28,888 en la carta de vinos. Lucía se apresuró a mediar. Mamá, la empresa de mi esposo acaba de pedir aportes a los empleados. No tiene mucho efectivo. Sandra la interrumpió y añadió, ¿y qué con la financiación? ¿De verdad crees que su sueldo llegará al cielo? Sigue soñando. Igual que el Doberman de tu padre, parece imponente, pero basta un tirón de la correa para que se acueste. Esa noche me encorvé en el callejón trasero del hotel y vomité hasta ver estrellas. Cuando Lucía me encontró, el teléfono mostraba un mensaje de su madre que decía, Lucía, nada de noche de bodas aún. El hijo del tío Mo vuelve hoy de la Universidad de Cambridge. Ponte el vestido rojo que te dio mamá para ir a verlo. Lucía vaciló mucho tiempo, y no se marchó. Capítulo 4. Del amor al odio. El piso matrimonial lo pagué al contado. En los primeros años de casados nos amábamos profundamente. Yo también me esforzaba por ganar dinero y darle una vida mejor. Pero desde que empezó a ir al gimnasio, todo cambió. Cada día iba y volvía del trabajo en el coche de Makoto. Decía que era el aventón del entrenador. Pero hace poco descubrí que el registro de la Dashcam mostraba 17 frenazos bruscos en la avenida ribereña. Una vez, reparando el ordenador, encontré un video que ella escondía en el disco de. En 1080p se veía el brazo de culturista de Makoto apretando los moratones de su cintura. Lo que de verdad me encendió el deseo de matarlos fue aquella póliza de accidentes. Lucía cambió en secreto al beneficiario, de cónyuge a mi suegra Sandra, y coló la escritura notarial entre el código blockchain que yo programaba de madrugada. Ahora planean matarme para quedarse con mi patrimonio. Sí, en estos años mi negocio prosperó, varios programas que escribí ya dan dinero y, como accionista fundador, poseo un capital de decenas de millones. Tengo dinero, pero la persona amada ha desaparecido. Capítulo 5. Plan de muerte. Al día siguiente, gracias al troyano que instalé en su teléfono,
Supe su próximo paso. Makoto murmuró, la última vez. Lo de los frenos fue pura suerte. El brazalete de jade de Lucía chocó contra la encimera de mármol. Dudó largo rato y dijo, en realidad, si le pido el divorcio, me dará la mitad de los bienes. Makoto sonrió. Si podemos quedarnos con todo, ¿por qué conformarnos con la mitad? ¿Esta vez el plan de electrocución en la piscina? Subí la ganancia del receptor y oí a Sandra secundar. Ese imbécil tiene una caja fuerte ignífuga en el despacho. Habrá que hacer que la abra él mismo. Primero nos quedamos con sus acciones y activos. Luego añadió con frialdad, ¿o un robo violento en plena tormenta? Entre risas, Makoto propuso, ¿y si le damos hígado de pez globo? Ah, ¿no tenías material radiactivo? Podríamos fingirle un cáncer por contaminación nuclear. Con una risita, Sandra dijo, esto se nos va de las manos. Volvamos al coche, acaba de tener un accidente, así que le diré que compre un Mercedes nuevo. Lo manipulamos y le damos gato por liebre. Que se muera sin saber cómo. Makoto rió también. Dentro de 2 días irá al cementerio a visitar la tumba de su madre. No, pues que sea ese día, reunión familiar completa. Lucía pareció vacilar. Mejor dejémoslo. Pero Sandra y Makoto la bombardearon de burlas y se quedó muda. Guardé todos los audios y los subí como copia de seguridad a la nube. Mientras tanto, la impresora a mi lado escupía 3 informes de autopsia en blanco, correspondientes a los métodos con que planeaban matarme. Electrocución con paro cardíaco, parálisis respiratoria por toxina de pez globo y carbonización por incendio. En la mesa del sótano, el incienso de fósforo blanco tomaba forma en la impresora 3D. La pistola de masaje estaba cargándose. El pez globo, hinchado, parecía adorable. Todo eso será el clavo de su propio ataúd. Las luces de una patrulla policial parpadearon tras la ventana. Me tragué la 4ª pastilla de menta. El frescor bajó por mi garganta hasta el estómago como si tragara una espada tanga a punto de desenvainarse. Han enfurecido a un programador. Que se vayan todos al infierno. Capítulo 6. Contraataque letal. Estos 3 métodos de muerte forman parte de mi propio plan. Pero, si ellos insisten en eliminarme, yo también tengo que estar listo para todo. Mientras conspiraban en la casa para matarme, fui directamente al gimnasio donde trabaja Makoto. En los vestuarios no hay cámaras. En la tercera taquilla, por dentro, quedaban restos de su sudor. Con la película de huella que había preparado, cloné sin esfuerzo el código de apertura. Al colocar la pistola de masaje modificada en su base de carga, el condensador interno comenzó a acumular energía. La armé con piezas de un desfibrilador desechado. 12 voltios bastan, sobre piel húmeda, para provocar fibrilación ventricular. En la bicicleta de spinning que Makoto usa en exclusiva ajusté el reóstato y fijé la potencia en los 300 vatios que él prefiere. Si agarra el manillar, el gel conductor se filtrará desde el sensor de pulsaciones. Cuando llegue a su consumo máximo de oxígeno en el minuto 45 que programé, el pulso del condensador se mezclará con la corriente del aparato. El forense solo hallará signos de un infarto agudo de esfuerzo, y no tendrá nada que ver conmigo. Volví a casa. Makoto ya se había marchado. Al verme, Sandra esbozó una sonrisa desdeñosa. Se cruzó de brazos y declaró en voz alta, «Dame tu Mercedes, tú cómprate otro, el mismo modelo». Asentí con una sonrisa. «Mamá, usted sí que me cuida». Lucía, a un lado, apretaba los labios. Su mirada parpadeaba. Sandra resopló. Un hombre necesita guardar las apariencias. Tras tantos años luchando por esta familia, te mereces un dulce. Volví a mi dormitorio sonriendo. En el tocador vi que el labial barra dorada de Yves Saint Laurent, tono 21, casi se acababa. Con una jeringa inyecté 0,3 mililitros de toxina líquida de pez globo en un labial nuevo del mismo tono. Cada gramo de este veneno puede matar a 300 personas. En dosis mínimas produce parálisis progresiva del diafragma. Si ella se pinta los labios y, por costumbre, los lamé, el veneno penetrará por los capilares y, al sentir disnea leve, irá por voluntad propia al hospital. El médico, basándose en su historial de asma, le recetará un aerosol, sin saber que el salbutamol acelerará la unión del tóxico a la sinapsis. El resultado tampoco tendrá nada que ver conmigo. Después fui al oratorio de la mansión, donde se halla la tablilla ancestral de mi suegro. Eché polvo de fósforo blanco en el incensario. Arrodillado en el cojín, manejé el móvil y puse la calefacción radiante a 28 grados centígrados. A esa temperatura, el fósforo se inflamará por sí solo en 72 horas, y la alfombra de gel etílico se enciende justo a 65 grados centígrados. Puedo imaginarlo, cuando Makoto caiga, el sistema UPS del gimnasio saltará.
Los empleados le abrirán los párpados con una linterna, buscando el reflejo pupilar, y gritarán y llamen a una ambulancia. También puedo ver a Lucía en urgencias, aspirando a fondo el nebulizador, mientras manchas telangiectásicas se extienden por su cuello. Lo tomarán por púrpura alérgica. Le daría suaves palmadas en la espalda y le ofrecería agua, limpiando con la yema de los dedos la saliva que tosió en la manga. Incluso puedo imaginarlo, cuando el polvo de fósforo blanco prenda las cortinas y salten las chispas. Toda la casa se convertirá en un crematorio. Sandra estará bailando un elegante vals dentro de la villa. Entonces, el informe de Makoto dirá muerte súbita cardiogénica, sin rastros de corriente. El de Lucía leerá asma grave con insuficiencia respiratoria, y atribuirán los metabolitos a alergia a mariscos. Sandra mostrará los signos típicos de una combustión, retorcida por la alta temperatura. Nada de eso me implicará. La única fisura es que, en el mismo lapso, varias personas estrechamente ligadas a mí sufrirán accidentes, pero no puedo preocuparme por eso. Ellos quieren matarme, y yo ya no pienso esperar mucho más. Capítulo 7. Inspección nocturna en el taller. Durante el día volví a la empresa. Vendí todas mis participaciones y transferí varias decenas de millones de yuanes en efectivo a la cuenta de mi padre. Luego aguardé en silencio a que todo se pusiera en marcha, pero por la noche las cosas cambiaron. Makoto no fue al gimnasio. Lucía tampoco usó aquel labial. Tampoco estaba la suegra en casa. Guiándome por la localización del móvil de Sandra, llegué de madrugada a un taller de coches de segunda mano y modificaciones. A través del conducto de ventilación vi a Makoto inyectar aceite de dimetilsilicona en el depósito de líquido de frenos. El abrigo de bisón de Sandra yacía extendido sobre la plataforma hidráulica. Makoto dijo, cariño, esta vez debe salir perfecto. Cuando él recoja su coche nuevo, le haré conducir este viejo. Sandra respondió, descuida. La carretera de montaña durante la festividad de veneración a los antepasados es ideal. Makoto soltó una risa siniestra. Esta vez no habrá error. Igual que cuando matamos a tu marido hace 3 años. Añadió, Lucía es hija de tu marido, pero no tuya, así que no hace falta dejarle ni un céntimo. Cuando todo acabe, volaremos libres juntos. Entrecerré los ojos. En el expediente del accidente de mi suegro se leía sobrecalentamiento de frenos. Y ahora ellos reproducían exactamente esa ecuación mortal. Lucía es una completa idiota. Capítulo 8. Intercambio furtivo. A la mañana siguiente fui a recoger un Mercedes idéntico y lo dejé aparcado frente a casa. Los ojos de Sandra centellearon. Apretó los labios y dijo, Jorge, este coche nuevo está precioso, déjamelo a mí. Hoy que vas al cementerio conduce el coche viejo. Sonrió y añadió, Lucía y yo también iremos a visitar la tumba de su padre. Nos llevamos el Mercedes nuevo. Clavé la mirada en aquel Mercedes manipulado y asentí despacio. Lucía me lanzó una mirada vacilante y preguntó con cautela, ¿seguro que quieres conducir ese coche? Sandra frunció el ceño y empujó a Lucía hacia dentro de la casa. Yo salí de la finca al volante del Mercedes que ellos habían trucado. Lo que ellas ignoraban era que el vehículo alterado lo había sustituido yo durante la noche. El coche que conducía era realmente nuevo. Solo le hice algunos arañazos. El que quedó en la mansión, recién pintado, era el auténtico coche nuevo. Cambio de piezas, que prueben su propia medicina. Conduje con sumo cuidado hacia el cementerio. En el móvil, el sistema de vigilancia emitió un ruido inusual. Para mi sorpresa, Lucía no acompañaba a Sandra en la visita. Quien iba con ella era Makoto. Capítulo 9. Accidente de tráfico. En la bruma matinal de la festividad de veneración a los antepasados, el Mercedes rojo de Sandra serpenteaba por la carretera de la montaña Luoyang. En el asiento del copiloto, Makoto, con los ojos cerrados, murmuró, ve más despacio. Tenemos tiempo. Cuando él se mate en ese accidente, todos sus bienes serán nuestros. Quiero que sea emocionante, replicó Sandra, y hundió el acelerador a fondo. El indicador de temperatura del aceite rozaba ya el límite. En la curva cerrada junto al mirador de media ladera, Makoto olfateó de pronto. El aceite de dimetilsilicona hervía en los conductos de freno y el volante empezó a sacudirse con violencia. Cuando el chirrido del metal estalló, los ojos de Sandra se abrieron de par en par. Al romper la valla, el Mercedes estalló en llamas. El aceite de dimetilsilicona explotó al contacto con el calor. Cuando llegó el cuerpo de bomberos, 2 cadáveres calcinados aún permanecían abrazados. Lucía y yo llegamos al lugar y ella se quedó paralizada, repitiendo con horror, no puede ser. El capitán de tráfico comentó, accidente. Pisó su colilla y añadió, tercer incendio espontáneo de un coche de lujo este mes. La gente se pasa de lista. Increíble.
Entre los restos, el brazalete de jade de Sandra estaba intacto. Las iniciales YTC en el interior relucían teñidas de sangre por las llamas. Lucía, aún aturdida, seguía balbuceando. Imposible. ¿Cómo iban a estar juntos? De pronto rompió a llorar y se acurrucó en el suelo, sollozando inconsolable. Durante días permaneció en un letargo brumoso. La ceremonia luctuosa de Sandra se fijó para el tercer día después de la festividad. Elegí a propósito aquel traje gris oscuro que ella detestaba en vida. Lucía dijo, a mamá le gustaba la pulcritud. Cariño, límpialo bien. Cuando me alargó la urna, esquivó mi mirada. Antes me habría ordenado que me arrodillara. Ahora no lo hizo. Makoto no era de mi familia y no tenía obligación de incinerarlo. En la morgue, Lucía apretó los labios. Luego alzó la vista y frunció el ceño. Cariño, ¿tú sabías algo? Me encogí de hombros. ¿Saber qué? ¿Que un entrenador personal tenía algo indecente con tu madre? ¿Bromeas? El labio de Lucía tembló. En sus ojos anidaba el miedo. Fuiste tú, gritó, aferrándose al uniforme de un viejo inspector. Bajo las luces blancas de la comisaría, los fluorescentes estallaban reflejados en sus pupilas, como los cristales rotos en la escena del incendio. Me pasé la yema sobre la cicatriz quemada entre pulgar e índice, la misma que me hiciera 3 años atrás, cuando ella volcó a propósito el caldo para la resaca. En la sala de interrogatorio se reproducía en bucle la dashcam, obscenidades de Sandra y Makoto mezcladas con el rugido del motor. Señora Liu, dijo el viejo inspector, apartando fríamente su mano temblorosa. La autopsia revela que su madre y el señor Ito tenían en sangre la misma sustancia estimulante. Mostró la foto de un frasco con un elefante tailandés en la etiqueta, producto que Makoto importaba de contrabando. Lucía se quedó petrificada, reconocía ese frasco azul. Makoto también se lo había dado a ella. Imposible, susurró, retrocedió, volcó el estante de pruebas y, acto seguido, lanzó un cenicero. Incliné la cabeza. Los vidrios estallaron en la pared como confeti de aquella boda. Eres un demonio, mataste a mi madre, pagarás con tu vida, vociferó, desencajada. Mientras temblaba, el inspector, perdiendo la paciencia, hojeó el expediente. La coartada del señor Wang es impecable. Pulsó el mando. Mi cámara de a bordo mostraba que yo también conducía hacia el cementerio. Lucía esbozó una risa siniestra, clavó sus uñas ensangrentadas en mi dirección. Los ha engañado a todos. Bajó la voz, tan liviana como el papel de las ofrendas fúnebres. Las llamas del coche debían haberlo quemado a él. Se abalanzó para morderme. Cuando los agentes la separaron, la sangre perlaba ya junto a mi clavícula, en el mismo punto donde Makoto llevaba su mordisco. El viejo detective zanjó. Señora Liu, le aconsejo que se calme. Caso cerrado. Guardó su pluma en el bolsillo y añadió, el señor Wang puede marcharse. Dejó adrede el informe sobre la mesa. En la última página, un círculo rojo destacaba la conclusión pericial de los bomberos. El punto de ignición del gel etílico desciende al humedecerse. No se descarta descarga electrostática como fuente. Al pasar junto a Lucía, me aferró el bajo del pantalón. Si yo hubiera ido en ese coche, me habría muerto yo, ¿verdad? La levanté con suavidad y respondí, eres mi esposa, no permitiré que mueras. Pórtate bien, todavía nos queda toda la vida juntos. Lucía retrocedió unos pasos con miedo, mirándome con terror en los ojos. Capítulo 10. La verdad sale a la luz. Sandra no tenía prácticamente ahorros. Todo lo que dejó mi suegro acabó en los caprichos de Makoto. Durante años, toda su familia se aferró a mí como parásitos. Así que, si Lucía me deja, se queda en nada. Temblando, volvió conmigo a casa. Soltó una risa amarga. Soy la mujer más tonta del mundo. Asentí y puse en la tele el video de su complot contra mí. La escena de hotel con Makoto. Los susurros de él con Sandra, todo. A la vista, Lucía abrió los ojos de par en par. Me encogí de hombros. Sí, eres bastante ingenua. Ni siquiera eres hija biológica de Sandra. Mis pesquisas revelaron que Lucía es hija de su padre. Su madre murió en un accidente y, cuando Lucía tenía 2 años, Sandra se instaló en la casa, estéril y torcida de mente. Sandra se alió con Makoto. Mataron al señor Liu. Luego Makoto sedujo a Lucía para liquidarnos y quedarse con todo. Lucía se dejó caer al suelo, llorando a gritos. Se aferró a mi pierna. Cariño, lo siento. Se me nubló la mente. Me dejé intimidar. Jamás quise dañarte. Perdóname. Sonreí sin responder. Ella se arrodilló y golpeó la frente contra el suelo. No me dejes, ¿vale? No me hagas daño. Le acaricié la cabeza. ¿Lastimarte yo? Si te adoro. Tenemos toda la vida para divertirnos. Ella abrió la boca.
sin entender lo que planeaba. Sonreí. Dejarla vivir entre culpa y pánico duele más que matarla. Capítulo 11. Juegos mentales. Coloqué la urna de Makoto en medio de la mesa. El brazalete de jade de Lucía tintineaba en su cuenco de porcelana. Miraba los grumos de proteína flotando en la papilla, botín pescado de la mochila de gimnasio de Makoto. El registro civil abre a las 9, dije. ¿Firmamos el divorcio? Saqué una cucharada de proteína de la urna y la espolvoreé en su bol. Era la vez 37 que le pedía el divorcio. Su lágrima cayó justo en el 9 del reloj. Cariño. Me equivoqué. Se aferró a mi manga, clavando las uñas en la cicatriz de quemadura de hace 3 años. Al apartar el brazo, la urna volcó. El polvo se esparció junto a sus sandalias. La cámara del salón era su tocador espejo. Bajo la retransmisión en directo le abrí la blusa y mordí la clavícula marcada por Makoto. A ver si él también lo oye. Ella se desplomó, convulsionando, en el humo del incensario. El retrato póstumo de Sandra parecía sonreír. Pasó un día, 2. Lucía se marchitaba, manchas amarillas en la cara, el cuerpo hinchado. La gente la señalaba por la calle. Pasaba noches frotándose mordiscos imaginarios hasta rogarme de rodillas. Llévame a un psiquiátrico. No aguanto más. Abrí la caja fuerte. Al ver 100 convenios de divorcio sin firmar, chilló y los destrozó. La noche que le cancelé todas las tarjetas extendí en la bañera la copia del testamento de Sandra. Sumergida en lejía, contaba las cifras de la herencia. 37.000 yuanes, dije. Eso es lo que tu madre dejó para tu ataúd. Pulsé el hidromasaje y el agua cubrió la cicatriz de su pecho, marca del intento de inmolarse. En el solsticio de invierno nos sentamos en el yate del aniversario. Proyecté en el cielo el video de ella y Makoto en el coche. El jet reflejaba en código Morse la palabra golfa. Divorciémonos, repetí por vez 200. De pronto se lanzó hacia la hélice. Al sujetarla, reía como una niña con juguete nuevo. Cariño, parece que no puedes dejarme, aún no has terminado de matarme a juegos. Capítulo 12. Última locura. Aquella noche volvió a mi habitación y preguntó. Cariño, ¿has olido mi nuevo perfume Better Peach? Lucía bajó el tirante del camisón hasta el codo. Su rodilla amoratada se apoyó en mi portátil mientras tecleaba código. Era la 7ª vez que intentaba romper el hielo con su cuerpo. Igual que hace 5 años. La primera vez que nos acostamos a escondidas en la sala de servidores. Me quité las gafas con filtro de luz azul. Las líneas de código se reflejaban en sus pupilas y le dije, ¿también te vio con esa prenda Makoto? El iluminador que había aplicado con esmero se quedó rígido sobre sus pómulos, como esmalte resquebrajado. Las cámaras mostraban que aquella noche se tragó medio frasco de melatonina, pero, antes de que surtiera efecto, corrió al punto de basura del complejo para hurgar a mano en busca de nuestra foto de boda que yo había tirado. La cámara corporal del guardia captó como un gato callejero le arañaba la cara. Fue el inicio del derrumbe de su aspecto. El expediente de dermatología del Hospital Municipal registra 27 visitas de Lucía en esa etapa. Diagnóstico, urticaria por estrés con neurodermatitis asociada. Nota del patólogo. La paciente se rasca el rostro de forma persistente. Posible tendencia autolesiva. Empezó a beber en exceso. En las botellas vacías del cubo había restos de minoxidil, tónico capilar mezclado con vodka que, según el médico, aceleró la necrosis masiva de sus folículos. Después asistió con peluca a una reunión de exalumnos. Cuando las pestañas postizas cayeron en la sopera, aquellas antiguas amigas cambiaron al inglés para cuchichear. En la pausa en la que corría al baño para vomitar, el camarero que yo había contratado le mojó la chaqueta por accidente. Del bolsillo interior cayó un informe falsificado de VIH positivo. El día de su muerte, Lucía llevaba el conjunto de encaje de nuestra primera noche. La autopsia reveló que tenía el estómago lleno de tierra. La última foto de su móvil era la predicción de envejecimiento de una app de retoque con el texto: cariño, mira, lo terminé por adelantado por ti. El informe forense concluyó: trastorno mental orgánico derivado de una represión emocional prolongada. Capítulo 13. La versión de Sandra. La noche en que me casé con los Liu. Lucía, con su biberón en brazos, se sentó en medio de la cama nupcial. La mocosa de 2 años me orinó unas sábanas bordadas de Suzhou que me habían costado 3.000 yuanes. Y Martin Lu se limitó a reír. Así tendrá pronto un hermanito que le haga compañía. No poder dar a luz se me quedó atravesado como una espina. Cada semana Martin me llevaba al hospital a poner inyecciones para estimular la ovulación. Las enfermeras me miraban con lástima y murmuraban: señora Sandra, el esperma de su esposo es perfectamente activo. Yo sabía que a mis espaldas me llamaban gallina que no pone huevos. En la Nochevieja de 2000,
Martín, borracho, alzó a Lucía sobre su cabeza y dijo, ¿qué tal si la princesita de papá hereda el negocio familiar? Estrellé la copa de champán contra el suelo. Ni los cristales clavados en la planta del pie dolían tanto como aquellas palabras. La primera vez que vi a Makoto fue en el gimnasio del Westin. Enseñaba a una señora adinerada a usar la silla romana. Su cuerpo de 24 años brillaba con un lustre aceitunado. El pecho subía y bajaba como el de un leopardo elegante. Tiene la pelvis en anteversión. Hay que corregirla, me dijo. Y cuando apoyó la mano en mi zona lumbar olí el cedro que se mezclaba con su sudor. Ese día compré 50 sesiones de entrenador personal. Me tembló la mano y fallé el pin 3 veces. En el primer encuentro furtivo en el vestuario, me mordisqueó la oreja. Martín no sobrevivirá al próximo festival de los ancestros. Le arañé la espalda, sangre y polvo de pared quedaron bajo mis uñas. El día que Martin murió llovía bajo el sol. Makoto me esperaba en el garaje, con guantes quirúrgicos ajustaba las pastillas de freno. Un lubricante sin nombre manchó su clavícula como una cicatriz feroz. Cuando cobremos la herencia, te llevaré a ver el mar en Mauricio, susurró al limpiar las gotas de lluvia de mis pestañas. Mientras el Mercedes S600 de Martín chocaba contra un camión cisterna, yo me probaba el vestido de luto. Los bomberos dijeron que el cadáver solo conservaba el anillo de boda de platino. Me quité el anillo idéntico y lo dejé caer, en secreto, en el urinario del vestuario masculino. En el cumpleaños 28 de Lucía, deslicé de nuevo la tarjeta de visita de Makoto en su bolso LV. Con un pitchpur y los hombres se derriten, le susurré. Y yo misma le cambié los leggings por unos Lululemon que le marcaron la cintura hasta dejarle moretones. Cuando la cámara mostró a Makoto empotrándola contra la bicicleta estática, yo me aplicaba un labial mata hombres. La pelota de fitness rebotó contra el espejo y reflejó a Makoto enseñando el dedo corazón a la cámara. Permití que Lucía se uniera a nosotros solo porque ansiaba la fortuna de Jorge. Fijé la vista en la caja fuerte del dormitorio, donde debían estar los acuerdos accionarios. En el ventanal se reflejaban mis pantorrillas tensas bajo el IPAO. Con 52 años todavía volvía loco a un hombre como Makoto. Y no era solo por el perfume Blue de Bulgari. ¿De verdad vas a llegar tan lejos?, preguntó Makoto detrás de mí. Afuera, el aguacero golpeaba el flamante Mercedes de mi yerno. La lucecita roja de la Dashcam parpadeaba como el electrocardiograma del padre de Lucía en la UCI. Aquella boda de hace 5 años debió ser el final. Aún recuerdo a Jorge arrodillado sobre la alfombra de tulipanes. El hombro de su traje barato se arrugaba como un perro sin dueño. La mano de su padre temblaba al sostener el brazalete de jade falso. El sudor formaba nubes oscuras en la solapa. Lucía, empecinada, se colgó de su brazo y proclamó que solo se casaría con él. Después de conocer a Makoto, mi dinero voló como agua. Así que fijé mis ojos en Jorge. ¿Quién hubiera pensado que triunfaría? Con sus programas se convirtió en una nueva estrella de la IA, entonces debía desaparecer de forma conveniente. ¿Qué tal un accidente en el viaducto?, sondeó Makoto. El costo de sabotear los frenos habrá que descontarlo de la herencia. El labio de Lucía se crispó. Estaba aterrada. Fue nuestro primer complot oficial a 3. Abrazando a Lucía por la cintura, Makoto explicó el modelo de fallo de frenos. Matarlo con manos ajenas. No quedará ni para el ataúd. Pero cuando las llamas lamieron el asiento de cuero donde viajábamos Makoto y yo, alcancé a ver el talismán de protección que colgaba del retrovisor. En el reverso, la foto de Lucía y Jorge. Al oler el humo acre, escuché la risa de Martin. Capítulo 14. Relato de Lucía. Con unas pinzas recogí la uña que Makoto había dejado sobre la mesa y, de pronto, recordé el esmalte color nude que me aplicó por primera vez hace un año. Entonces, arrodillado sobre la esterilla de yoga, deslizó los dedos por mi tobillo y dijo: «Señorita Liu, su arco plantar es precioso. Aquel fue mi regalo de cumpleaños, una tarjeta Diamond de a pie del gimnasio con entrenador personal, Makoto incluido». Ahora, en la pantalla, él examinaba mi figura como quien abre un paquete largamente esperado. «¿Tu marido se pasa la vida pegado al código? ¿Sabe lo que es la carne viva?», bromeó Makoto. Mamá giró la llave del Porsche y añadió: «Para la recepción de la semana que viene ponte el vestido de espalda descubierta que te compré». El ambientador del coche era Ruta al inframundo, el perfume que Makoto me regaló. Su acorde de incienso se mezclaba con su sudor. En el semáforo se inclinó a abrocharme el cinturón. La barba me rozó la clavícula. «¿El corazón te late muy rápido? ¿Medimos tu grasa corporal?». Caí en la tentación, aunque rogué que dejaran vivir a Jorge. Al final, las palabras dulces de Makoto me hicieron aceptar su plan. No pensé que la flecha que disparamos acabaría en los corazones de mamá y Makoto.
El día que la policía me citó para reclamar los cuerpos me pinté los labios con el tono mata hombres favorito de Makoto. Vi a mamá, con sus uñas postizas de diamantes clavadas en un trozo de volante, y la mano de Makoto aferrada al tubo de freno seccionado. Accidente fortuito, dijo el forense. El sistema de frenos estaba corroído por ácido. Vomité al borde de la camilla. Me sacudía un oleaje incontrolable. Jamás creí que Sandra terminara al lado de Makoto. Jorge dejó los papeles de divorcio sobre la mesa junto con el video restaurado de la dashcam. En la pantalla Sandra ajustaba la corbata de Makoto. Cuando Jorge muera, haremos que Lucía desaparezca. No es mi hija. Así nos quedamos con todo. Me quedé helada. Supe que no era hija de Sandra y, por Jorge, que mi padre también murió por culpa de ellos. Fregaba por tercera vez la junta de las baldosas mientras Jorge trasplantaba suculentas en el balcón, canturreando con sus cascos. Era el día 187 de nuestro silencio. La sopa de pato viejo está lista, anuncié, mostrando la cicatriz de la muñeca, la que me hice en su cumpleaños. La sangre cayó sobre el bizcocho como si fuese mermelada de fresa. Se mezcló desinfectante en la cocina, dijo él, quitándose los auriculares. Removió con los palillos la raíz de angélica china que compré con su tarjeta sanitaria, desde que encontró melatonina en su bebida isotónica. No come nada que yo prepare. Vertió la sopa sobre la jabortia, y me yokuro. El aceite hirviendo chamuscó sus hojas. En el espejo del baño aún quedaba la carta que escribí con sangre medio año atrás. Aquel día me arrancó del hotel. Me tragué un frasco de antidepresivos delante de él. Mala actriz. Tragas tan lento que el 112 llegará antes de que te envenenes, dijo, grabándome. Me vacié el estómago con los dedos. Ni siquiera tiró de la cadena. Esa noche bloqueé la luz de su pantalla con un jersey de cachemira. Estás tapando, gruñó. Y me apartó con un frío polar. De madrugada devoré tierra en el parterre. El humus era más amargo que cualquier pastilla. ¿Te diviertes?, preguntó, alumbrándome con el móvil. Llevaba ceniza en el pijama. Acababa de ofrecer incienso a Sandra. Me atascaba barro en la garganta. Él me empujó grava volcánica en la boca. Esto provoca arcadas mejor que la arcilla Wanjin. Me duché 4 horas. En la última endoscopía, el médico meneó la cabeza. ¿Se ha comido el césped? La sombra en la tomografía parecía el terrario de musgo que Jorge dejó morir. Mientras tanto, él llenaba el carrito de taobao con rociadores contra incendios. Ante su mirada trituré la jabortia entera. Si masticaras así frente a la cámara, tus videos de comida tendrían más likes que todos los influencers juntos, musitó. El jugo me chorreó hasta la clavícula, marcada por un mordisco suyo, violencia que cura violencia. Cuando vinieron de la funeraria para llevarme, Jorge asaba tortitas en el balcón. Edición infernal, preparada para ti, dijo, bañando el lado quemado en sirope de arce. El chasquido del teclado y el cerrojo de la urna sonaron a la vez. Después la comunidad publicó un aviso. Alguien tiró bloques de cemento a la fosa séptica. Alguien respondió en los comentarios diciendo, el perro se comió algo raro. Disculpen, adjuntó la captura de la cámara, yo, de rodillas, fregando el suelo, junto a mi rodilla. La jabortia lucía más verde que nunca.